Todos contra Trump. Eso está bien, se ve bien. A favor de los latinos y del pueblo de México, que mucho queremos y amamos. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros senadores, con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en 1983, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado reconoció por primera vez en el país la existencia de un profundo deterioro institucional a causa de la corrupción. ¿Quién no recuerda el lema en boga de aquel entonces? Renovación moral, que de inmediato se tradujo en la Vox Populi como la renovación del morral. Hoy, después de 32 años, las estadísticas indican que en los hechos la corrupción simplemente se amplió y profundizó lamentablemente, que no dejó de multiplicarse, por lo que sigue presente en la vida nacional sin que existan avances reales, palpables, significativos en su erradicación o disminución de sus índices. En la sesión de fecha 9 de diciembre de 2015, la mesa directiva de este Senado de la República emitió un pronunciamiento sobre el Día Internacional contra la Corrupción, a través del cual se exhortó a los 3 niveles de gobierno a fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, favorecer la transparencia y a reducir la opacidad dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. También se hizo un llamado a las y los legisladores federales y a los congresos locales a realizar las reformas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción. También se exhortó a la sociedad a romper las cadenas de la corrupción mediante su denuncia y el fomento de la transparencia en aras de la protección de la democracia y el Estado de Derecho de nuestro país. Para alcanzar estos objetivos, ya hemos sostenido que se requiere hacer mayores esfuerzos legislativos para incluir disposiciones dirigidas a detener y erradicar este cáncer que tiene carcomido nuestro Estado de Derecho y, con ello, nuestra convivencia armónica y pacífica como sociedad y como nación. Sabemos de la trascendencia del conjunto de reformas constitucionales aprobadas por el Poder Legislativo para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, pero también reconocemos que se necesitan reformas adicionales que las contemplen. Más aún, cuando a la corrupción se le suma la profunda desigualdad social y el clima de inseguridad y de impunidad en el que se encuentra inmerso en nuestro país. Debido a los alarmantes niveles de corrupción en la esfera pública, México se colocó como el país más corrupto de América Latina durante el 2013. De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, en 2014, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países, por lo que compartió ubicación en la tabla con Bolivia, Moldavia y Níger. Además que se colocó por debajo de sus principales socios y competidores económicos, 82 posiciones por debajo de Chile, 34 lugares por debajo de Brasil. En consecuencia, México se ubicó en la última posición de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD. Este es el lugar 34. En materia de impunidad, hay que considerar el Índice Global de Impunidad México, el IGI-MEX 2016,
que es resultado de una investigación que recientemente elaboró y dio a conocer a la opinión pública la Universidad de las Américas, Puebla, y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, con información oficial obtenida de diversas fuentes, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Dicha investigación nos indica concretamente que la impunidad es un problema generalizado. Ninguna entidad federativa está exenta y 25 de ellas se clasifican como muy elevados y altos los índices. Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2013, indican que la cifra negra alcanzó un porcentaje no menor al 92.8%. La cifra negra son los delitos que no se denuncian, compañeros y compañeras. Al desglosar cada entidad de las 25 que están en la lista, muy elevada y alta impunidad, se revela que existe un problema de gobernanza que rebasó a todas las instancias de gobierno y que no pueden atender este problema de manera aislada. Ante un fenómeno multicasual y atribuible a los 3 niveles de gobierno. De acuerdo con este diagnóstico, 3 estados están en un grado de impunidad muy alta o elevada. Entre ellos, Quintana Roo, el Estado de México, Baja California, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Yucatán, Veracruz, Querétaro, Nuevo León y Oaxaca. Esta realidad nos impone a no postergar más la expedición de la legislación secundaria para dar plena vida al Sistema Nacional Anticorrupción recién creado. Y como parte de ella se debe reformar y actualizar la legislación penal en su aspecto punitivo, a fin de sancionar con mayor rigor a quienes, estando en el ejercicio del servicio público, incurren en conductas ilícitas. Nadie puede negar que cuando los ciudadanos que tienen conferida la confianza a nombre del Estado para desempeñar un cargo público y desvían su conducta al ejercerlo para incurrir en algún ilícito, debe considerarse que tal circunstancia constituye un perjuicio grave para la sociedad en su conjunto, porque se afectan bienes jurídicamente tutelados como lo son los valores fundamentales de la sociedad, el mejor desarrollo de la administración pública y el correcto funcionamiento de la actividad estatal en todos sus ámbitos legislativos, ejecutivo y judicial, bajo un conjunto de principios tales como la probidad, la honradez, el profesionalismo y la legalidad. Es por ello que propongo modificar diversas disposiciones de nuestro Código Político, del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal, considerando que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción misma, que ratificó nuestro país el 20 de julio del 2004, en el marco de este instrumento jurídico internacional, se han realizado diversas recomendaciones a México a efecto de que en el tema de penalización y aplicación de la ley se considere la posibilidad de establecer procedimientos para destituir a los servidores públicos acusados de corrupción, así como la inhabilitación para todos los delitos de corrupción y la inhabilitación para ejercer cargos en empresas de propiedad total o parcial del Estado. Desde el punto de vista legal, la corrupción se manifiesta con una amplia variedad de conductas ilícitas. Algunas de ellas se encuentran tipificadas como delitos en el Código Penal Federal, tal es el caso del ejercicio indebido del servicio público, el abuso de autoridad, el uso indebido de atribuciones y facultades, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, la concusión, el tráfico de influencias, el cohecho, que es lo que la ciudadanía asemeja a corrupción, el peculado, el enriquecimiento ilícito y también la desaparición forzada de personas. A consecuencia, con la iniciativa que pongo a su elevadísima consideración, propongo un conjunto de reformas. A.
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de que, 1, derogar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional con el propósito de sujetar al presidente de la República al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previstos en el título 4 de nuestra ley fundamental, en virtud de que dicho servidor solo puede ser acusado durante el tiempo de su encargo por traición a la patria y por los delitos graves del orden común, situación que ya no corresponde a nuestro régimen democrático vigente. Segundo, de esta manera se propone reformar el artículo 110 constitucional en su primer párrafo para considerar como sujeto de juicio político al presidente de la República. B, al Código Nacional de Procedimientos Penales para, 1, reformar el artículo 167, que se consideren como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa los cometidos por servidores públicos comprendidos en el título 10 del Código Penal Federal y contra la Administración de Justicia comprendidos en el título 11 del mismo ordenamiento. También se propone incluir en este precepto a los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos comprendidos en el título 2 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Lo anterior con el propósito de que dicha conducta delictivas se encuentran plenamente clasificadas como graves conforme al artículo 150 y en consecuencia el Ministerio Público tenga la posibilidad de ordenar la detención del servidor público o sujeto imputado cuando se actualiza el supuesto de caso urgente al existir riesgo fundado de que el servidor público pueda sustraerse o evadir la acción de la justicia. C, al Código Penal Federal con el objeto de reformar el artículo 85 con el objeto de que todo servidor sentenciado por algún delito comprendido en los títulos 10 y 11 no se le concede el beneficio de la libertad preparatoria, además de prever que en estos delitos no proceda la sustitución o conmutación de sanciones previstas en el artículo 70 por ser ilícitos que afectan los valores fundamentales de la sociedad, como ya se advirtió. Por último, se propone incrementar el quantum, no solo de las penas privativas de la libertad, sino también de la inhabilitación, es decir, el límite mínimo y el máximo de la duración y aplicación de estas sanciones, tratándose de los delitos del título 10 y 11 del Código Penal Federal, además de incrementarse los montos de las multas aplicables. Debe considerarse que el establecimiento de sanciones que correspondan a todo acto ilícito que entrañe corrupción en el servicio público debe implicar sanciones con costos superiores al lucro obtenido. Compañeras y compañeros senadores, desde hace más de 3 décadas sigue vigente la exigencia social para establecer las sanciones efectivas para prevenir y castigar la corrupción de los servidores públicos, incluido el presidente de la República, quien hoy en día solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves, pero solo del orden común. Esperando que sea de su especial atención e interés estas propuestas legislativas, los conmino a que avancemos con estas y otras reformas para erradicar a esta enfermedad que tiene al país en un delicado estado de salud, como lo es el cáncer de la corrupción. Pido a la presidencia de la mesa directiva se inserte el texto íntegro de mis 2 iniciativas que hoy presento en el diario de los debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.